El Ford Escort RS Turbo MK4 que ha protagonizado el primer vídeo y que ahora conoceremos en detalle, fue matriculado en Asturias en julio de 1987. Ese año se comercializaron en España unas 1.200 unidades de esta versión, de un total que superó las 35.000. Lo que equivale a decir que de cada 100 Escort vendidos esa temporada en nuestro país, solo 4 se correspondían con un Rally Sport sobrealimentado. De entre la categoría de turismos deportivos, el Escort RS Turbo es uno de los que contaban su época, con una apariencia más vistosa y rotunda. Y es que Ford sabía, como pocos fabricantes, dar un lustre especial a sus productos más singulares. Su personalización recuerda mucho a la del XR3i, pero entre ellos existen algunas diferencias. Las llantas, los aletines bajo las puertas y las branquias situadas en el arranque del capó para refrigerar la mecánica son elementos específicos de esta motorización. Además, el spoiler trasero va pintado en la misma tonalidad que la carrocería y no en negro, al igual que sucede con los marcos de las ventanillas. Los colores en los que se ofrecía el RS eran, sin embargo, los mismos que en el otro 3 puertas de inyección: blanco diamante, rojo radiante, gris mercurio o el negro de nuestro ejemplar. Las llantas de aleación tipo turbina son en este caso de 15 pulgadas de diámetro y 6 de garganta. Sobre ellas se montan unas gomas de 195 milímetros de anchura, perfil 50 y código de velocidad VR. A diferencia de lo que sucede en el exterior, en el habitáculo no encontramos demasiados elementos que lo distingan claramente de otros Escort más económicos. En nuestra unidad al menos se incluyen los excelentes asientos Recaro, vistos ya en el RS anterior y ofrecidos como un extra en su día por solo 25.000 pesetas. La forma del salpicadero y algunos mandos tienen muchas similitudes con el Scorpio, el buque insignia en aquel momento, lo que no puede ser más que un halago. Tras el pequeño volante, compartido con el XR3i, la instrumentación es bastante pobre para las aspiraciones y las prestaciones de esta versión. Es precisa y de fácil lectura, pero es la misma que encontrábamos en la mayoría de las versiones turísticas de la gama. Esta unidad monta un manómetro de la presión del turbo en el lugar que ocupa el ordenador de consumo y una batería de 3 relojes en la consola central. Una información que al menos en parte debería haber incluido el fabricante. El precio final de esta versión en aquel verano del 87 era de unos 2 millones de las antiguas pesetas, más o menos al nivel de un Sierra con motor de 2 litros inyección y 115 caballos. No era el más caro de la familia Escort, ya que el XR3i Cabrio se iba a 2,5 millones. En todo caso, estos 2 kilos de hace 35 años equivaldrían, a día de hoy, teniendo en cuenta la evolución del IPC, a algo más de 30.000 euros. El equipamiento era correcto sin más. Como elementos de serie, se incluían las ventanillas delanteras eléctricas, la guantera iluminada, los cristales tintados o los proyectores auxiliares de largo alcance. Además de los Recaro, en la lista de extras aparece el techo solar, la pintura metalizada, el deshielo del parabrisas eléctrico, los espejos eléctricos y térmicos, el ordenador de consumo y el cierre centralizado. La habitabilidad no es especialmente destacada, ya que el Escort MK3, el antecesor de este, había nacido con una carrocería un tanto estrecha. La distancia entre ejes no era de las más generosas de la categoría, por lo que la cota longitudinal tampoco sobresale. Para el portamaletas se anuncia una capacidad de 360 litros, en línea, ahora sí, con la mayoría de sus rivales. Al plegarse los asientos traseros, abatibles en sectores asimétricos de serie, el volumen total podía superar los 1.300 litros. El RS Turbo monta la máxima evolución del motor CVH de 1.597 centímetros cúbicos y cotas cuadradas. Como todos los miembros de esta serie, equipa un árbol de levas en culata y cámaras de combustión hemisféricas. En este caso, la inyección de combustible es de tipo mecánico con control electrónico, la K-Ejectronic de Bosch. La principal diferencia con su antecesor es que el turbo
Un Garrett T3 con intercambiador de calor está refrigerado por agua. Con una relación de compresión de 8,2:1, los 132 caballos aparecen a 5.500 revoluciones por minuto, mientras que para el par máximo se declaran 180 Nm a 2.750 vueltas. Cifras habituales en la actualidad, pero que en una carrocería con poca sección frontal y cuyo peso en vacío es de solo 980 kilos, consiguen unos resultados francamente brillantes. Para el paso de 0 a 100 se anuncian 8,7 segundos, mientras que la velocidad punta, tomada también de catálogo, es de 206 km/h. El diferencial autoblocante viscoso Ferguson, tarado al 25%, garantiza la motricidad, en teoría, en curvas cerradas, cuando la rueda interior pierde contacto con el asfalto. En este eje delantero se incorpora un tren McPherson con los anclajes modificados respecto a la anterior versión para mejorar el fenómeno anticabeceo y con los brazos inferiores unidos al bastidor mediante rótulas. La suspensión trasera es de las más sencillas en cuanto a sistemas independientes. Los muelles se sitúan muy bajos en el centro de los brazos transversales, mientras que las ruedas están guiadas horizontalmente por unas barras de empuje longitudinales. El equipo de frenos está formado por discos autoventilados en el tren delantero de 240 milímetros y por tambores detrás de unos 200, una arquitectura muy querida por la marca, pero impropia de un turismo de sus características. Al menos el sistema antibloqueo, primicia en su categoría, se ofrecía de serie en el RS, aunque este al menos conviene matizarlo. Denominado SCS, consta de un sensor en cada uno de los circuitos diagonales y solo detecta el bloqueo de las ruedas delanteras. Todo ello de una manera completamente mecánica y con unas reacciones más lentas que en los sistemas electrónicos. El funcionamiento es solo más efectivo en firmes húmedos, donde se conserva el poder direccional. En suelo seco se muestra ineficaz, ya que las distancias se alargan claramente respecto a las unidades que en otras versiones carecían de esta tecnología. La dirección es de cremallera sin asistencia, ni siquiera como opción. Unas 3,5 vueltas de volante son necesarias para llevar las ruedas entre ambos extremos. En la prueba de autopista, Máximo Sanz nos presenta a nuestro invitado como un verdadero deportivo, entendiendo como tal un vehículo que nos permite disfrutar conduciendo y que es lo suficientemente exigente con su piloto para que no pueda llevarlo rápido cualquiera. Y es que la estabilidad, sin ser mala, es bastante delicada, como ahora veremos. En el interior, el acabado es impecable, pero su utilización está condicionada por la carga. Con 4 plazas y su correspondiente equipaje, la suspensión hará tope al menor obstáculo. Su motor es más progresivo que el del anterior MK3 y aunque da lo mejor de sí a partir de 3.000 vueltas, hace casi olvidar su carácter sobrealimentado. El consumo es perfectamente razonable, con un valor medio en carretera de 9,5 litros a los 100. El embrague es suavísimo, como el cambio, preciso pero algo lento. La motricidad es escasa, las aceleraciones fuertes zigzagueantes y el apoyo de la parte trasera en curva no es firme ni circulando sobre un asfalto rigurosamente plano. Los frenos, como ya se dijo, son lo peor del conjunto. Sencillamente, no debería ofrecerse el antibloqueo de serie en un coche destinado, a priori, a conductores experimentados. La conclusión nos lleva al principio. Es un auténtico deportivo. Es un coche en el que se disfruta al volante, con un motor delicioso y unas prestaciones muy notables. La misma unidad volvería a aparecer en la portada de la revista un par de meses más tarde. Ahora se enfrenta con otro modelo sobrealimentado, el Alfa Romeo 75 1.8 Turbo. Una berlina de 4 puertas de una categoría superior, con casi 20 caballos más y con tracción trasera. Su interior está peor rematado, pero es algo más habitable y cuenta con una instrumentación más generosa y con un maletero más capaz. Aunque la diferencia principal se centra en el comportamiento dinámico. En zonas muy rápidas, con firme impecable, es preferible el Ford por su mayor aplomo. En curvas medias se produce un empate, aunque curiosamente el Ford se va de atrás y el Alfa se muestra subvirador.
En tramos lentos se impone el italiano, más ágil, que ahora sobrevira mientras el turbo sople. El desempate se produce en asfalto mojado, ya que en estas condiciones el 75 es bastante más exigente a medida que se gana velocidad. Las prestaciones están prácticamente igualadas por la diferencia de peso y aerodinámica y por la lentitud del cambio del alfa. Sin embargo, y a pesar de rendir la potencia declarada, la mecánica del milanés no está conseguida, según la publicación, en lo referente a suavidad y a consumos. En el otoño del año 89, Autopista publicaba una comparativa que nos permite comprobar cómo estaba representada la categoría de los 4 metros de altas prestaciones a finales de los 80. El Escort mide sus fuerzas con un japonés con culata de 16 válvulas, el Nissan Sunny GTI, y con 2 europeos con una cilindrada en torno a los 2 litros, el Opel Kadett GSI y el Peugeot 309 GTI. El nipón es el que ofrece unos consumos más recortados, una línea menos vista y un equipamiento más completo, aunque también es el más caro. Su principal defecto es que a sus 1800 centímetros cúbicos, casi eléctricos, les faltan carácter. El francés sobresale del resto por su excelente comportamiento en carretera. Cuenta con una excelente posición de conducción, un interior amplio y muy agradable, y se detiene con los frenos más potentes y progresivos del lote. El Kadett es el modelo más homogéneo. Es mucho menos ágil que el 309, pero está movido por el mejor motor. Esto hace que se imponga globalmente en prestaciones, a pesar de tener que tirar de los desarrollos más largos. Con una habitabilidad destacada, en utilización familiar, disfruta del maletero más generoso. Desarrollado por el Departamento de Ingeniería de Vehículos Especiales de Ford, el Escort es el más puramente deportivo. Su impresionante tirón a medio régimen hace que venza en aceleraciones a costa de una mayor sed de octanos, sobre todo en circulación urbana. Al menos es el más barato, aunque no por mucha diferencia. Regresamos de este viaje de años a la hora. A este ahora de la asepsia, de la fría funcionalidad y de las verdades indiscutibles. Este hoy incierto e impersonal que a veces nos aparta. Pero recuerda esto, aquí no estás solo.